decidimos ter ao mellor un pouco menos de vacas porque non podemos ter máis pola base territorial, entonces xogamos con outras alternativas, como a porcos ou polos. Entón, sempre cando vai un sector un pouco máis baixo, ao mellor outro vai mellor ou vas un pouco complementando. Adrián Salgado y su hermano Lionel comparten sociedad con sus padres Mercedes Rigueira y Manuel Salgado y suman un rebaño de 120 vacas en ordeño y 250 cabezas en total. Sin embargo, dedicados al 100% de la explotación están solo sus padres y un empleado, ya que los dos jóvenes tienen trabajos ajenos a la ganadería. Adrián, con un ciclo superior de análisis y control de calidad, trabaja en la fábrica de piensos de la cooperativa Aira y su hermano en una empresa como ingeniero en telecomunicaciones. Fai concretamente 5 anos, botábase bastante tempo ordeñando e tiñamos que decidir ou aumentar a sala ou poñer robot de ordeño. Había vacas bastante produtoras, entón claro, queríamos buscar un terceiro ordeño nesas vacas. A man de obra escaseaba. Queríamos ao mesmo tempo, claro, ganar calidade de vida, ter flexibilidade horaria, entón decidimos poñer os robós. En la actualidad están alcanzando medias de 39 litros por vaca al día, con unos porcentajes de grasa de 3,50% y de proteína de 3,30%. Pensamos que iba a ser moito máis complicado a adaptación. A verdade, axudáronos moito o servicio técnico, tecnor ali maquinaria, porque colocamos 2 robós que era para 120 vacas, pero empezamos cos 2 robós con 50-60 vacas. Entón, foi fácil, porque seguimos ao mesmo tempo que a sala ordeñando. Entón, claro, tiñamos marxe de tempo, de horas, e fomos aumentando a 60, 70, 80, a medida que iban entrando. Foron en 15 días, olvidámonos do tema. Notan a las vacas mucho más tranquilas y con los 2 robots lograron aumentar la producción unos 6 litros de media y el número de ordeños hasta los 2,9. Con la robotización también renovaron los collares de identificación para los animales, pues aunque llevaban usando esta tecnología desde hacía un tiempo, los anteriores no servían para los robots. Con estes collares permites ver unha vaca en celo sen estar mismo na explotación. Identifícache a vaca en celo, identifícache unha vaca que non ven comer ao pesebre, e se a vaca non ven comer é por algún motivo, entonces facilítanos moito no día a día. Muy satisfecho del paso dado en cuanto a la robotización del ordeño, Adrián reconoce que siempre quisieron ir de la mano de las nuevas tecnologías. De hecho, el primer robot que sumaron a sus instalaciones fue la amamantadora, hace ya unos 20 años, y además cuentan con un arrimador de comida. Os robós, as vacas circulaban día e noite, entón notábamos que se marchábamos ás 8 da tarde, ao día seguinte había moita comida. Entonces tiñamos que decantarnos por seguir robotizando a granxa e tiramos por poñer o arrimador. Notamos aumento en produción e máis movimento nas vacas, máis entradas ao robot das vacas. Sale cada 2 horas aproximadamente e bárrelle tanto a vacas en produción como a vacas secas. En las instalaciones antiguas de la ganadería tienen toda la recría desde que nacen en boxes individuales hasta que paren y se incorporan al lote de producción, y en la nave más nueva en la que instalaron los robots mantienen a las vacas de leche y a las secas, además de 2 lotes pequeños de recría por falta de espacio. La recría más joven descansa en paja y a partir de los 5 meses pasa a lotes en los que el suelo está emparrillado. En la nave nueva, con 120 cubículos, las camas son de carbonato y serrín en su gran mayoría. Calquera das 2 camas son boas. O problema, claro, é que a area ten moito desgaste
na fosa de Purín temos problemas se metemos todos os cubículos de area e dá menos traballo, claro, o carbonato. En la zona de emparrillado realizan la limpieza manualmente con tractor y cisterna de agua, mientras que en las instalaciones nuevas ya cuentan con arrobaderas de cable que pasan 3 veces al día. Acumulan todo el estiércol en 3 fosas, una para producción y secas, con capacidad para 1 millón de litros, y otras 2 para la recría, en las que cabe otro medio millón. Ninguna de ellas es abierta, pues la primera está cubierta y las otras 2 están justo debajo de las parrillas. Con el estiércol almacenado, fertilizan sus tierras y lo van sacando en función de las necesidades de cada campaña. En la parte más nueva detectaron que el calor en verano afectaba la producción y al bienestar de sus animales, por eso decidieron colocar ventiladores. La última de las incorporaciones fueron los paneles solares. Cando instalamos o robot de ordeño, decidimos tamén colocar placas solares. Colocamos 60 paneis e a verdade é que hai unha diferencia bastante grande, sobre todo no verán. La ganadería Carboeiro es socia de la cooperativa Aira desde sus inicios y para las labores de alimentación de los animales reciben su carro todos los días. El Unifeed les prepara cada día 2 raciones, la de las productoras a diario y alterna entre la de la recría y la de las secas. Todos los forrajes de estas raciones son cultivados por ellos mismos en un total de 80 hectáreas. Hacen rotación de maíz y de hierba en unas 50 hectáreas y el resto lo destinan a pradera permanente. A través de Aira reciben las visitas veterinarias y los servicios de reproducción con Roy Capón y de nutrición con José María Viana. A día de hoxe, sobre todo, que as vacas paran sin enfermedades, que teñen uns pospartos moi bons, e a partir de aí tamén nos estamos centrando moito na recría, nas novillas, para conseguir que cheguen con un bon tamaño a hora do parto, que paran aproximadamente entre 22 e 24 meses, coa finalidade de optimizar as producións vitalicias destes animales. E sobre todo ahora, en algúns puntos da recría, para conseguir maximizar todavía máis o potencial das novillas, que nos cheguen moito mellor ao parto. Neste momento, a prioridade nosa como servicio de alimentación e do ganadero é facernos con máis forraxe, que depende da base territorial, que se están facendo con grandes esforzos, como che comento, non é o mismo estar ordeñando 95 vacas cando empezamos que estar ahora picando por encima das 120. Parece, a nivel de números, parece que non influye, pero ao final é un 25% máis de ganado tirándonos das pilas de forraxe. Le venden la leche a René Picot desde hace unos 40 años, cuando comenzó a funcionar la ganadería, y sobre el precio base, que varía en función de las producciones y anda alrededor de los 40 céntimos por litro, les añaden primas según las calidades de grasa y de proteína. A los ingresos del negocio lácteo se suman también los beneficios de su granja de pollos en ecológico y de su criadero de cerdos, actividades que llevan compaginando con la granja muchos años. En las 2 naves de pollos llegan a criar unos 8.000 cada 3 meses y en la de cerdos 500 en cada remesa. Tanto los cerdos como los pollos son para Carboeiro un complemento al negocio de la leche. Decidimos ter ao mellor un pouco menos de vacas, porque non podemos ter máis pola base territorial, entonces xogamos con outras alternativas, como a porcos ou polos. Entón, sempre cando vai un sector un pouco máis baixo, ao mellor outro vai mellor ou vas un pouco complementando. De cara al futuro, Adrián, su hermano y sus padres no cuentan con grandes cambios y consideran que el sector se presenta bastante complejo por las exigencias tanto burocráticas como de infraestructuras que cada vez son mayores y dificultan mucho el trabajo. Aún así, sus ojos transmiten cierta positividad y reconoce que la próxima inversión es la construcción de un almacén para la maquinaria y para los forrajes, que ya está en marcha.